Cuando habla un maestro, es la vida quien habla. Se iluminan los sueños cuando habla un maestro. Se hace luz la palabra cuando afronta el deber de ser fuente y espejo. Bienvenidos al webinar titulado La investigación en el posgrado académico en educación y el dilema de las tesis. Yo soy Teresa Díaz Domínguez, licenciada en Historia y Ciencias Sociales, especialista en Metodología de la Enseñanza, maestra en Educación Superior, doctorado en Ciencias Pedagógicas y con postdoctorado en Didáctica Desarrolladora y Gestión de Instituciones Educativas. Actualmente me desempeño como directora del Instituto de Investigación y Posgrados en Ciencias de la Educación, IPSE, de la Universidad Santander de México. Para comenzar el webinar, nosotros quisiéramos hacerlo a partir de una frase que nos dijo, no sé cómo corre esto. Un minuto, por favor. Empezó esto, vaya otra vez. Decía que para comenzar el seminario en web queríamos empezar haciendo una reflexión en torno a una frase de Plutarco desde la época antigua que decía que el conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende. Eso quiere decir que la base de hacer una investigación es el incremento del conocimiento y que eso no puede ser bajo ningún concepto una vasija que se llena de conocimiento, sino que por el contrario es algo que se enciende permanentemente. De ahí, esencialmente, partimos para hablar de algo muy importante que es el llamado dilema de las tesis para docentes y estudiantes en la educación superior. O sea, si el dilema es realmente llenar una vasija de conocimientos o verdaderamente está en encender el fuego. ¿Qué aspectos vamos a tratar en este seminario en web? Primero, las premisas básicas para la formación de habilidades investigativas en el posgrado y el papel que juegan los docentes, el proceso de formación para la investigación, o sea, cuál debe ser ese proceso de formación y cómo aprender a investigar en el posgrado a partir del propio tema de investigación. Y finalmente, ¿cuál es realmente el dilema de las tesis? Planteando también el papel del tesista y el papel del tutor. Para poder desarrollar todo este trabajo, partimos también de unas reflexiones que a nuestro juicio son necesarias en el marco de los aspectos que queremos tratar con ustedes. La primera pregunta o cuestionamiento es si es posible enseñar a nivel de posgrado sin saber hacer investigación. O sea, yo docente puedo enseñar en el posgrado si nunca he hecho una investigación, sin saber investigar. Esa es la primera pregunta. Muchas veces cuando uno pide el currículum de un profesor de posgrado, maestría, doctorado, y le pregunta en cuántos proyectos de investigación usted ha estado o cuántos proyectos de investigación ha dirigido, ahí empieza el primer problema, porque no siempre tener un título significa saber investigar. Y esa es la primera pregunta. ¿Es posible enseñar a nivel posgraduado sin saber hacer una investigación? Pero ¿se puede aprender un posgrado, una maestría, un doctorado sin desarrollar habilidades investigativas como estudiante? O sea, yo puedo decir voy a hacer una maestría o tengo un título de máster o tengo un título de doctor, pero no tengo habilidades investigativas. Y el último cuestionamiento, la última pregunta sería, ¿es posible sustentar una tesis, pongo entre comillas, sin aprender a investigar para enseñar a otros?
O sea, yo puedo hacer una tesis si no aprendo a aprender cómo se investiga para después enseñar a otros. Se supone que si yo me gradúo de una maestría o de un doctorado es porque estoy en capacidad de guiar a otros a hacer su investigación, o sea, a dirigir proyectos de investigación. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Puedo sustentar una tesis sin que tenga conciencia clara de cómo se investiga? O sea, sin que yo haya aprendido a aprender a investigar, sin que haya una metacognición de cómo se investiga para poder después enseñar a otros. Esos tres cuestionamientos van o sea, unidos a una nueva pregunta. ¿Por qué es necesario, sobre todo en el posgrado de educación, potenciar la investigación que realizan tanto los docentes de los posgrados como los estudiantes? ¿Por qué? O sea, ¿qué significado tiene? Eso es uno de los aspectos que vamos a tratar. O sea, vamos a vincular por qué en un posgrado de educación es imprescindible aprender a hacer investigación. Y porque dentro del desempeño docente está precisamente la investigación como una de sus aristas principales. Ahora, ¿por qué hace falta hacer investigación en los posgrados? Porque hay que generar espacios institucionales de investigación. Donde quiera que tengamos un programa de maestría o un programa de doctorado, la institución que está generando ese programa tiene que ser una institución investigadora. Y los docentes tienen que ser investigadores. O sea, el espacio institucional de investigación se crea cuando la institución es investigadora y cuando los docentes son investigadoras. También, ¿por qué? Porque hay que apoyar la pertinencia e innovación educativa y fortalecer la comunidad de investigadores en el campo educativo, que la base fundamental para lograrlo es realmente el posgrado. O sea, el posgrado en educación esencialmente es el posgrado que fortalece la comunidad de investigadores en el campo educativo. Y también porque es necesario estimular el proceso investigativo como docencia, para lograr formar, por supuesto, en los estudiantes un pensamiento crítico, reflexivo, que permita realmente desarrollar las habilidades investigativas. ¿Cuáles son las realidades que tenemos en la actualidad o que están presentes en el posgrado en educación? O sea, ¿qué situación es la que hoy estamos enfrentando? Primero, hay un elitismo secular en las ciencias de la educación. Hay un grupo de personas llamadas expertos que son los que se dedican a teorizar sobre la acción educativa. Y los estudiantes de posgrado aprenden, pero al margen de esa relación teoría-práctica y de ese trabajo con los expertos. Porque si el docente universitario, el que está en la maestría o está en el doctorado, fuera el director de un proyecto de investigación y tuviera a su cargo un grupo de estudiantes de maestría y doctorado, evidentemente ya no estaríamos hablando de este elitismo secular. Por otra parte, esas ciencias de educación en general han estado constituidas muchas veces por élites. Y los educadores de base, los que están en el aula, han estado muchas veces ajenos a la construcción del saber y se desempeñan, por tanto, a través de prácticas intuitivas. Por otra parte, la práctica cotidiana que realiza el docente se divorcia de muchos aportes conceptuales y metodológicos. O sea, se crean modelos, se crean nuevas estrategias, se crean nuevas concepciones, pero no se tiene en cuenta la praxis cotidiana que tiene el maestro en el día a día de su actividad docente. Y los investigadores profesionales muchas veces suelen desaprovechar la relación práctica educativa que tiene ese maestro de base. O sea, es como si existiera un divorcio entre esa élite de investigadores y los maestros de base que están frente al contexto real de la educación. Por otra parte, el tema de la formación de los maestros en el ámbito de la educación, de la investigación educativa es aún muy precaria, deficiente a nivel, incluso planteado a nivel de Latinoamérica sobre todo, en algunas universidades y centros de formación docente. Ha proliferado mucho la tendencia
de que podemos graduarnos de una maestría o de un doctorado sin hacer investigación, con formas de titulación X. Eso es un elemento que nos está diciendo que las mismas universidades que ofrecemos posgrados no estamos estimulando el hecho de que ese maestro que se forma en un programa de posgrado debe aprender a hacer investigación por sobre todas las cosas. Eso también se da en las escuelas normales muchas veces, o en las universidades donde el estudiante estudia la licenciatura en educación. No son todos los casos, pero sí se mantiene esa situación vinculada a otro conjunto de elementos que hacen que el docente no se forme como investigador, porque aún la enseñanza, la educación en las instituciones que forman docentes es bancaria y está desvinculada de la práctica. O sea, le enseñamos un montón de teorías a los maestros, que si Vygotsky, que si Piaget, que si Ausubel, que si el otro, pero realmente la práctica de cómo llevar esa teoría a procesos de innovación educativa muchas veces está ausente. Hay un alto conservadurismo en la docencia que reciben los maestros que se forman como maestros, y todavía están presentes modelos academicistas descontextualizados, modelos de clases académicas donde no se hacen proyectos, donde el alumno responde a preguntas o hace un examen tradicional, y realmente no está llamado el proceso de formar al maestro a que éste aprenda realmente a investigar. Y por otra parte, la investigación y la formación de habilidades del maestro aún no es un eje transversal en el currículum. Y para mí esa es una de las cuestiones más complejas e importantes de la conferencia de hoy. El hecho de que cuando estamos formando maestros a nivel de maestría, a nivel de doctorado, en el posgrado sobre todo, el eje transversal de todas las materias no sea la investigación. O sea, que el alumno crea que yo me puedo hacer máster porque ya me gradué por 13 materias que cursé, o soy doctor por 16 materias que cursé, pero no, porque hay un eje transversal que es un tema de investigación definido desde los primeros momentos del programa, y que ese eje transversal va incorporando cada una de las materias, logrando realmente que el estudiante haga significativo el aprendizaje en relación con su propio tema de investigación. Otro elemento es la desarticulación que existe entre la actividad científica de los docentes e investigadores con otras entidades sociales y con la escuela misma. O sea, nosotros necesitamos tener investigadores en las universidades, tanto dentro de los profesores como dentro de los estudiantes, y lograr impactos en la sociedad. No se aprovechan los resultados de las investigaciones para perfeccionar el currículum de los maestros. O sea, si nosotros viéramos la cantidad de investigaciones que hacen los estudiantes de posgrado, la sumáramos, diríamos que con toda esta cantidad de investigaciones bien hechas, pudiera estarse transformando y fortaleciendo el currículum de la formación de los propios maestros. Y por otro lado, las tesis, y yo lo pongo entre comillas porque en algún momento voy a explicar mi desacuerdo con que el informe de investigación sea igual a una tesis. O sea, voy a establecer la diferencia entre lo que son las tesis y lo que es un informe de investigación. Pero la realidad es que otra de las problemáticas a las que nos tenemos que enfrentar es que las tesis son un dilema, un problema para los docentes y los estudiantes. Es más, algunos estudiantes van a matricular y lo primero que preguntan es, ¿en este posgrado hay que hacer tesis? Entonces, si usted va a hacer un posgrado donde la carga es de investigación, maestría, investigación, doctorado, ni se diga, el doctorado no tiene discusión. En el mundo entero el doctorado es pura investigación. Entonces, ¿cómo usted va a preguntar si tengo que investigar o no tengo que investigar para matricular un programa? O sea, yo creo que a veces se es un poco superficial a la hora de pensar o de plantear la importancia que la investigación tiene
en el marco de la formación de un estudiante de posgrado. Entonces, ese es un planteamiento que queremos hacer. Sin embargo, lo que pasa es que también convivimos con un grupo de mitos. Por ejemplo, algunos estudiantes dicen, yo puedo ser un buen docente sin tener habilidades de investigación, sin tener que hacer ninguna investigación. Voy a demostrar que eso es un mito, pero no es una realidad del maestro. El maestro investiga todo el tiempo. Segundo, los docentes y estudiantes de posgrado dicen que no tienen tiempo para investigar. Los profesores que nosotros tenemos dicen, no, yo no tengo, yo puedo dar clases, pero no tengo tiempo para investigar. O los estudiantes dicen, no, es que yo puedo hacer las materias, pero no tengo tiempo para investigar. Entonces, ¿qué tipo de posgrado matriculó? Otro de los mitos es que yo puedo ser máster o doctor sin hacer investigación científica, pertinente y generalizable. Con el perdón de todos aquellos que se han hecho máster y doctores sin haber hecho investigación, tengo que decir que realmente un doctor es doctor porque hace investigación. Y es máster porque hace investigación. Y el último punto o mito es que ¿para qué voy a hacer investigación en educación si nunca la van a aplicar? Entonces, es otro mito. Nunca la van a aplicar, pues el primero que lo tiene que aplicar es usted. O sea, después que hace la investigación, intente, al menos en el contexto en el que usted está haciendo la investigación, de aplicar la investigación. Decía que hay un primer mito, y es que para ser docente yo no tengo que saber investigar. Sin embargo, internacionalmente hay cuatro grandes dimensiones que definen el desempeño de un docente. La dimensión enseñanza, la dimensión laboral, la dimensión socializadora y la dimensión institucional comunitaria. Y en cada una de ellas, el docente hace investigación. Ni se diga en la enseñanza, vea, el docente investiga cuando hace el diagnóstico a sus alumnos. El docente investiga cuando estudia qué tiene que enseñar. Si enseño física, si enseño matemáticas, si enseño administración de empresas, si enseño medicina, tengo que investigar lo que voy a enseñar. Y también tengo que investigar los métodos de enseñanza, o sea, cómo voy a enseñar. De manera que durante todo el proceso de enseñanza hay una investigación permanente. Diagnóstico de mis alumnos, diagnóstico de mi grupo, qué enseño, lo tengo que investigar, y cómo voy a enseñar también lo tengo que investigar. En lo laboral, un docente obligatoriamente tiene que estudiar, investigar el contexto laboral en el que está ubicado y los marcos éticos y legales en los cuales desarrolla su trabajo. O sea, un maestro tiene que saber todas las reglamentaciones, los marcos legales en los que desarrolla su actividad. Pero desde el punto de vista de la dimensión socializadora, un maestro no puede desarrollar su trabajo como docente si no investiga el contexto social en el que él tiene que desarrollar. ¿Dónde está enclavada su escuela? ¿Qué características tiene? ¿Cómo me desarrollo y cómo voy adecuando el currículum a esas características sociales? Y por otra parte, debe investigar también cómo desarrollar la cultura misma de la institución, o sea, intrainstitucional, y cómo lograr desde la investigación una buena relación de la escuela con la sociedad. Y estas cuatro dimensiones son del ejercicio cotidiano de cualquier docente. Eso al final lo que nos demuestra es que para ser un docente es necesario tener habilidades investigativas, obligatoriamente, incluso desde que hago la licenciatura, porque la investigación es parte del ejercicio cotidiano de la actividad profesional de la docencia. Como tengo que saber qué voy a enseñar, pero también cómo voy a enseñar. Por eso entonces decimos, o sea, desde el primer momento, que el docente debe ser un investigador y debe formarse para la investigación desde la licenciatura, mucho más entonces a nivel del posgrado. No, o sea, hoy un posgrado que no
en el que el estudiante no desarrolla habilidades investigativas no es acreditable internacionalmente, porque lo que se busca realmente es que el estudiante de una maestría en educación o de un doctorado en educación haga investigación y desarrolle, no que haga tesis, haga investigación y desarrolle habilidades investigativas. ¿Qué nos encontramos entonces cuando vamos a hablar de investigación a nivel de posgrado académico? Nos vamos a encontrar dos dimensiones muy interesantes. Una primera dimensión que es la dimensión de hacer investigación científica, con método científico y bajo la teoría del conocimiento, que es lo que básicamente vamos a enseñar a hacer y el estudiante va a aprender a hacer. Y hay un segundo momento, una segunda dimensión, que es que a lo largo del posgrado, la investigación debe ser parte de la docencia. O sea, tenemos que introducir, independiente de cuál sea la materia que vamos a enseñar, introducir al estudiante a un pensamiento investigativo y a aprender investigando. De ahí la importancia que tiene esa relación inter y transdisciplinaria que tiene la investigación como eje transversal de cualquier programa de posgrado. Cuando hablamos de investigación científica, y aquí me quiero detener un poquito, retomo esta cita que me pareció muy interesante, y es que investigar es ver todo lo que el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Los que están viendo el seminario podrán darse cuenta de que es verdad, la gente dice, no, pero es que ya de eso se han hecho investigaciones o existen otras investigaciones, pero es que la forma en que pensó el resultado de resolver el problema la otra persona no es la forma en que usted piensa su investigación y por lo tanto puede encontrar otro resultado de investigación. De ahí la importancia que tiene que se comprenda que sobre todo a nivel de maestría y doctorado hay que enseñar al estudiante a hacer investigación científica. Pero investigación científica no es sinónimo de investigación cuantitativa. Hay investigación cuantitativa y no es científica. O sea, estamos hablando de cosas diferentes. Por eso es que quisiera conceptualizar un poco qué es investigación científica y a qué nos referimos con los resultados a los que se puede llegar a través de una investigación científica en educación. La investigación científica en educación tiene varias características. Primero, debe ser un proceso riguroso y sistemático. O sea, donde no hay rigor, no hay investigación científica. Yo no puedo hablar de un término porque quiero cambiar el término, porque me parece que es muy repetitivo, cambiarlo por otro término diferente, porque no es lo mismo proceso docente que proceso de enseñanza-aprendizaje. O no es lo mismo proceso de enseñanza que proceso de aprendizaje o proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, no se vale sustituir términos epistemológicamente hablando para hacer rigurosa la ciencia. O sea, la ciencia tiene que ser profunda y epistemológicamente repetitiva. Por lo tanto, es un elemento importante que tenemos que asumir cuando hacemos investigación científica. Por otra parte, cuando hacemos investigación científica, tenemos que encaminar la investigación a resolver problemas. ¿Qué nos encontramos nosotros en el diagnóstico que hemos hecho en los últimos 4 o 5 años en investigaciones en posgrado? Que la investigación que se está desarrollando es investigación puramente diagnóstica. O sea, es investigación de países del tercer mundo o subdesarrollados o en desarrollo. Los que hacen investigación para resolver problemas y crear conocimientos son los de los países desarrollados. Los países subdesarrollados o los países en desarrollo solo servimos para hacer investigación diagnóstica, lo cual no debe ser. O sea, todos estamos en condiciones y debemos prepararnos para comprender que el diagnóstico es solo una etapa de una investigación. O sea, es demostrar que existe un problema y que por lo tanto hay que resolverlo desde las ciencias de la educación. Nos encontramos también que hay algunos estudiantes que estudian un posgrado en ciencias de la educación y no saben cuáles son las ciencias de la educación
ni cuáles son sus objetos, con lo cual es muy difícil también investigar, porque si yo investigo en una ciencia como la gestión educativa, yo tengo que saber cuál es el sistema categorial de la gestión educativa. O si investigo en una ciencia como la didáctica, tengo que saber cuáles son las bases epistemológicas de la didáctica, de manera que yo pueda realmente resolver un problema, pero desde la ciencia, no hacer una estrategia para que los alumnos aprendan un poquito mejor que lo que están aprendiendo, porque eso no es una investigación científica. Otro problema, otro planteamiento característica de la investigación científica en educación es que el objeto de estudio siempre va a ser parte de ese proceso formativo en contextos educativos. O sea, va a estar ahí. Y hay algo muy importante. Alguien hoy en la mañana me preguntaba, doctora, ¿por qué en educación los objetos son procesos? Eso es una inferencia epistemológica de las investigaciones en ciencias sociales. Siempre estudiamos procesos porque las relaciones sociales son procesales y por lo tanto la educación es una ciencia social, está en la sociedad, establece relaciones sociales y siempre como objetos de investigación tendríamos que estudiar el proceso formativo en un contexto educativo. Y hay otro elemento importante también, que es que la investigación científica debe ser generadora de conocimientos. Es muy complejo preguntarle a un estudiante de maestría o de doctorado, decirle, bueno, en tu maestría, ¿qué tú aportaste a la ciencia? O en tu doctorado, ¿qué aportaste a la ciencia? O sea, el estudiante debe saber que tiene que generar algún conocimiento, un nuevo concepto, una nueva regularidad, o sea, tiene que descubrir algo para resolver el problema. Y eso hay que hacerlo con método científico y atendiendo a las etapas que nos brinda la propia teoría del conocimiento. Por lo tanto, el proceso debe ser coherente, riguroso, con método científico para entrelazar todos los pasos metodológicos. Hay estudiantes que hacen un diseño de investigación y ni siquiera conciben las tareas de investigación. O sea, no ven el paso a paso de los resultados y de cómo debe desarrollar la investigación. Debe hacerse atendiendo a la teoría del conocimiento. Ya dijimos que si es investigación científica, debe de alguna manera producir algún conocimiento. Y por lo tanto, debe basarse en la teoría del conocimiento, que define que uno logra un nuevo conocimiento cuando va de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de ahí a la práctica. Eso prácticamente define 3 grandes etapas de la investigación que más adelante vamos a tratar. Y lo otro importante es que para que haya investigación científica hay que descubrir un nuevo conocimiento y hay que construirlo. Muchas veces nuestros estudiantes saben hacer un diagnóstico, aplicar una encuesta, pero realmente no saben cómo se construye un nuevo conocimiento. Nosotros vamos a preparar otro seminario en web precisamente sobre las construcciones teóricas y prácticas en ciencias de la educación. O sea, cómo se hace una construcción que permita crear un nuevo conocimiento dentro de las ciencias de la educación. Esto es con respecto a la dimensión investigación científica en ciencias de la educación a nivel de posgrado, aunque vamos a seguir profundizando en ella más adelante, pero quería decir que en el posgrado se van a combinar estos elementos de la dimensión investigación científica como el eje transversal de la formación y por otro lado, la investigación tiene que formar parte de la docencia universitaria y sobre todo a nivel de posgrado. O sea, el docente de posgrado tiene que ser un investigador como todos los docentes, pero ese todavía mucho más. Y de alguna manera tiene que guiar al estudiante de manera que pueda convertir el método de la ciencia en un método de enseñanza. O sea, empezar por plantear problemas, definir hipótesis y a partir de ahí buscarle la solución. Y de alguna forma, pues, lograr enseñar a investigar a los estudiantes, investigar. Hay un elemento también importante y es que el método de la ciencia, como principal método de enseñanza, genera en el estudiante una actitud investigadora.
¿Cómo lo podemos hacer? Enseñando al estudiante a plantear problemas y preguntas de investigación. Enseñar al estudiante en cualquier materia a hacer marcos teóricos, conceptuales, a trabajar la sistematización teórica y conceptual, a argumentar métodos para investigar, aplicar herramientas, analizar resultados y proponer soluciones teóricas y prácticas para todo lo que es la resolución del problema de investigación. O sea, hay que buscar que en cada una de las materias el docente también sea el docente de metodología de la investigación, sea un tutor de investigación. ¿A través de qué? De la propia docencia que realiza en cada una de las materias. Pero para eso, y ahí viene el punto importante, el docente como guía de esos estudiantes debe poseer competencias sobre los procesos investigativos. O sea, si el docente no sabe sistematizar conceptos, hacer buenos marcos teóricos, no ha escrito nunca un artículo científico, no ha hecho nunca una propuesta teórica o práctica, va a resultar muy difícil realmente que el docente pueda pues, desarrollar este proceso. De ahí que nosotros hemos llegado a un punto dentro de todo este análisis para definir cuáles serían las principales habilidades investigativas que en un posgrado en educación debe convertir al estudiante en investigador. Si nosotros leemos los perfiles de egresos de la mayoría de las maestrías y los doctorados en educación en México y en otras partes del mundo, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Brasil, siempre están diciendo que en ese perfil el estudiante egresa siendo un investigador. ¿Para qué? Para mejorar sus prácticas educativas con base en esos procesos investigativos. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que el estudiante que hace un posgrado en educación debe tener? Primero, un estudiante en posgrado de educación debe saber identificar la práctica docente como un espacio permanente y sistemático de innovación. O sea, cada estudiante debe saber que ese espacio donde está haciendo la investigación es un contexto de innovación, es un contexto donde él puede innovar a través de la investigación. Y otra cuestión importante que hay que enseñar en el posgrado es desarrollar la habilidad de problematizar de manera crítica y permanente sobre el ser y el hacer de un maestro. O sea, ¿qué debe hacer un maestro? ¿Para qué? Por supuesto, para mejorar las prácticas educativas, pero con base realmente en la investigación. Otras habilidades investigativas importantes es que a un estudiante de posgrado hay que enseñar a gestionar datos. O sea, ¿qué datos? Los que la práctica misma ofrece para que pueda realmente trazar estrategias de enseñanza-aprendizaje, como vimos en la primera dimensión, o sea, en la dimensión de enseñanza del desempeño de un docente. Y además debe aprender a plantear hipótesis y a partir de ahí estructurar métodos de enseñanza-aprendizaje y enseñar al estudiante a aprender a aprender. O sea, él tiene que saber hacer la hipótesis para que eso se convierta en la base de un método y enseñe a sus propios estudiantes a aprender a aprender. También hay que enseñar a los estudiantes durante un posgrado a elaborar informes de investigación que estén abiertos a la retroalimentación. No solo en la materia de metodología de la investigación, no solo en la tesis. O sea, un alumno, como mínimo en cada materia de un posgrado, en cada materia, debe elaborar un informe de investigación de su materia. O sea, tiene que ser parte de un proceso investigativo. Como mínimo, tiene que hacer un ensayo de esa materia. No responder a un conjunto de preguntas, sino hacer ensayos, hacer una monografía, escribir un artículo científico de la materia, pero tiene que hacer un informe investigativo, aprender a hacer eso. Entonces, a veces el alumno llega en el momento en que va a hacer la tesis, vuelvo a decir entre comillas, y ni siquiera sabe cómo se hace una introducción, ni cómo se hacen unas conclusiones. Entonces, ¿por qué? Porque durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ese posgrado, nadie se lo enseñó. Nadie se lo pidió. Entonces, es un eje transversal también en esta cuestión de la formación de habilidades investigativas
Y por otra parte, es muy importante enseñar al alumno a hacer proyectos de investigación también con otros investigadores. O sea, a trabajar en equipo, a que aprenda primero a hacer un proyecto. Un alumno que no aprenda a hacer un proyecto de investigación no se puede graduar de maestría y doctorado, porque ¿cómo va a enseñar después como tutor a otros a hacer proyectos? Nosotros estamos planteando que incluso en la primera materia de los programas de maestría y doctorado, en la materia de metodología de la investigación, el estudiante debe primero definir su tema y hacer su proyecto de investigación. Proyecto de investigación que debe ser aprobado por el comité académico de ese programa, a partir de lo cual cada materia, teniendo en cuenta ese proyecto de investigación, entra a dar respuesta al estudiante sobre su propio tema o proyecto de investigación. De esta forma, cada vez que un docente entra a dar su materia, debe conocer cuáles son los proyectos de investigación de todos sus estudiantes. ¿Para qué? Para poder realmente mover todo el trabajo en función de estas particularidades que tiene la enseñanza de posgrado. ¿Qué debemos hacer entonces de lo que estamos planteando? Primero que todo, como hemos dicho, aprender a investigar, pero desde la selección de un tema de investigación, desde los primeros momentos de un programa de posgrado. O sea, lo primero, lo que cautiva a un estudiante en un programa de posgrado es que pueda tener su tema de investigación. Y nosotros los profesores tenemos que ofrecerle las líneas de investigación y apoyarlos en escoger los temas para investigar. Es la base fundamental de motivación. Y lo segundo es que debemos enseñar investigando a partir de ese tema y transversalizar el tema en todas las materias, lo que he estado reiterando de manera, digamos, con cierto nivel de fuerza a lo largo de toda la conferencia. Enseñar a los estudiantes a investigar, pero a partir de un tema de investigación. Enseñar a investigar entonces también, pero desde la perspectiva de un proceso investigativo. O sea, enseñar al estudiante a hacer el proceso de investigación. Nosotros no podemos evaluar a un estudiante en maestría y doctorado porque presente una tesis. La gente dice, no, es que a ese le hicieron la tesis. Se la hicieron porque el equipo del programa de investigación no evaluó de manera sistemática la formación de las habilidades investigativas de ese estudiante. O sea, no demostró durante todo el programa cómo fue desarrollando su proceso investigativo. Y por lo tanto, como no lo demostró, es probable que sí, que alguien le haga la tesis de grado y que alguien muy hábil la pueda incluso sustentar. Pero si el comité académico de un programa de maestría y doctorado está claro que el estudiante desde el principio tiene un tema de investigación, que hay seminarios de investigación, que las materias están tributando a los temas de investigación, que cada materia hace ensayos relacionando el objeto de la materia con el tema de investigación, con seguridad el estudiante lo único que va a hacer al final es un informe de investigación demostrando las habilidades investigativas que tiene. Segundo, se plantea que debemos investigar por tareas de investigación. O sea, ya a nadie se le puede ocurrir que yo doy mis tantas materias, 16 materias de un doctorado, y ya terminé el doctorado y ahora voy a escribir la tesis. Hay algunas personas que me dicen, no, ya yo terminé mi doctorado. Incluso algunos que vienen a ser profesores. Ya yo terminé mi doctorado, ya yo hice 16 materias del doctorado. Y el trabajo de investigación y la tesis, ¿dónde está? No, todavía me falta la tesis. Entonces te falta el doctorado. Si te falta la tesis, te falta el doctorado. ¿Por qué? Porque hay que enseñar al estudiante desde los primeros momentos que estamos investigando a ir haciendo tareas de investigación y a irle evaluando a través de las distintas materias del programa las tareas de investigación. Nadie hace una tesis en 3 meses sentado en un computador copiando y pegando. Eso no es ni investigación científica ni nada que se le parezca. Lo otro es que debemos investigar, pero con método científico.
método científico que nos permite condicionar que el conocimiento se va a lograr a partir de la contemplación viva del objeto al pensamiento abstracto y de ahí a la práctica. Y otro punto importante es que tenemos que enseñar a investigar diciéndole al estudiante que no está construyendo una tesis, que está haciendo un proceso de investigación. O sea, tenemos que ir cambiando el discurso y voy a explicar más adelante por qué. Porque las tesis son las que van dentro del informe, no es el informe mismo. Entonces, a lo que muchos le llaman tesis realmente no es más que un informe de investigación dentro del que deben estar las tesis que el investigador debe defender. ¿Qué tareas debe cumplir un estudiante de posgrado para hacer una investigación? O sea, para hacer ese proceso de investigación. Primero, definir un tema. Segundo, hacer un buen diseño teórico y metodológico del proyecto. Teniendo un buen tema y un buen diseño teórico y metodológico, está el 50% del programa garantizado. O sea, va a ser un programa exitoso. Debe cumplir tarea por tarea de investigación, o sea, debe cumplir esas tareas de investigación. Debe compilar todos los argumentos en un momento determinado, elaborar el informe, argumentar las tesis, también darle visibilidad a esos resultados a través de congresos, publicaciones científicas, eventos científicos. ¿Para qué? Para poder escuchar opiniones científicas. Y finalmente, sustentar las tesis que hay dentro del informe. Un estudiante de posgrado transita por esos elementos que hemos estado planteando aquí. La investigación en el posgrado, a la hora de determinar el tema de investigación, lo que sugerimos es algo que parece muy elemental, pero que es el éxito de ese proceso. Cuando definimos un tema de investigación, aún estamos definiéndolo como una idea vaga, pero que de alguna manera tiene que ser novedosa dentro de la investigación. Y lo que planteamos es que para que ese proceso se desarrolle, debe hacerse desde el contexto educativo en el que labora el estudiante, porque un programa de posgrado, por mucho que se demore, está de doctorado entre 3 y 5 años. Debe buscarse un contexto o donde labora el estudiante, si no está de tiempo completo haciendo el doctorado, o de alguna manera un contexto determinado para poderse mover en ese contexto, igual que si fuera un laboratorio de X. Y además debe ser un tema que parta de una necesidad de propiciar un cambio, o sea, de hacer una innovación. Si no existe problema y no hace falta cambiar la situación, entonces no hace falta hacer la investigación. O sea, el tema no puede ser que se me ocurra, ay, es que a mí me gustaría investigar la metacognición en el mundo mundial, porque es que eso ¿qué significado tiene? O sea, yo tengo que definir muy bien un tema de investigación que sea una idea vaga, pero que tenga cierta novedad en un contexto en el que me estoy moviendo, pero donde haya necesidad de hacer cambios e innovaciones educativas. Ya el proceso de investigación, que es a lo que me quiero referir un poquito más profundamente para poder explicar al final por qué mi planteamiento hipotético es que realmente no hacemos, el documento final no es una tesis, es un informe de investigación y las tesis están dentro de ese informe. Depende mucho de comprender cómo es el proceso de investigación, cómo se hace el proyecto y cómo se ejecuta en el posgrado. Dice Emilio Muñoz que en la investigación es más importante el proceso que el logro mismo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el alumno tiene que ser consciente del proceso mismo que está llevando a cabo. O sea, que primero hay que hacer un estudio del estado del arte del objeto, que hay que investigar la tendencia conceptual, teórica, histórica de ese objeto, que hay que diagnosticar el problema, que hay que estudiar las bases teóricas, que hay que hacer una propuesta teórica, que hay que hacer una propuesta práctica y que hay que validar esa propuesta. Que ese proceso mismo es el que enseña al estudiante la habilidad. Por eso yo como profesora de posgrado
en mi experiencia nunca he aceptado una tesis de doctorado terminal, o sea, última. Que alguien llegue y me diga, tome profesor, aquí tiene la tesis para que me la revise. O sea, ¿por qué? Porque al final las pocas experiencias que he tenido de alguien que haya entregado eso es que ha tenido que hacer 9 o 10 veces la tesis, porque el proceso de investigación no es el adecuado. Entonces, lo que hay que hacer es enseñar al estudiante el paso a paso de la investigación, poco a poco, por lo que digo, es de acuerdo con Emilio Muñoz, o sea, en la investigación es más importante el proceso mismo que hacemos que el resultado final. ¿Por qué? Porque ese proceso es el que da los argumentos y le da credibilidad al resultado. Si el proceso es flojo, si el proceso no es bueno, si el proceso no está argumentado, el resultado es anticientífico o pseudocientífico. Entonces no tiene validez absolutamente ninguna. De acuerdo con esto, cuando nosotros hacemos investigación científica, nosotros estamos planteando que lo que hay que hacer es con método científico y dialéctico, subrayo dialéctico. Ayer el doctor Carlos Álvarez en su webinar nos dio una lección de dialéctica. O sea, ¿qué es la dialéctica? Hay que estudiarla porque cuando hay un problema de investigación hay obligatoriamente dialéctica. Hay una contradicción que hay que resolver, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un método dialéctico, un método científico que incluya un sistema de otros métodos cualitativos, cuantitativos, teóricos, empíricos, estadísticos. Cuando hablamos de dialéctico, ahí cabe realmente la integración de un sistema de métodos para investigar. Y eso le da fortaleza a la construcción de conocimientos sobre todo para construir teoría desde la base de la teoría del conocimiento. ¿Qué debe generar una investigación a nivel de posgrado? Aportes, contribuciones teóricas, un concepto nuevo elaborado por el estudiante o varios conceptos, regularidades que descubre ese estudiante, componentes de un objeto, nuevas dimensiones, un sistema de conocimientos de ese objeto que estoy investigando, porque de lo contrario entonces no hay investigación. Y sobre todo en esa construcción teórica aparece el eureka. O sea, el estudiante tiene que estar convencido de que hay un eureka en su investigación, que hay un descubrimiento, que no son miles de cosas, que hay algo que descubre. Yo descubro que puedo enseñar inglés por frases. Yo descubro que la competencia transparencia es la competencia integradora de los que forman en negocios internacionales. O yo descubro ese descubrimiento, ese eureka, ese momento en el que yo llego a decir es que esta es la esencia de mi investigación, lo que descubrí. Eureka significa lo encontré. Ahí está la novedad científica de la investigación. Y está dentro de las construcciones teóricas de ese proceso. Claro, para lograr esto, el estudiante de posgrado debe seguir un camino de construcción del conocimiento científico. Y el camino para construir el conocimiento científico, dicho desde distintas, incluso tendencias filosóficas, ideológicas, está básicamente estructurado a partir de utilizar la teoría del conocimiento como camino lógico de esa construcción del conocimiento, que va de la contemplación viva, o sea, lo que observamos del objeto desde la teoría, estado del arte y todas estas cosas, hasta lo que está pasando en el diagnóstico mismo, de ahí al pensamiento abstracto, o sea, lo que yo construyo con base también en otras teorías, o sea, cómo yo pienso diferente a lo que ya otros descubrieron, qué fue lo que descubrieron y cómo yo lo pienso diferente y busco una solución diferente, y de ahí a la práctica. O sea, esto nos va a permitir que estos tres momentos de la misma teoría del conocimiento, repito que es muy fácil tenerla clara, de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de ahí a la práctica, nos genera la estructura de tareas de investigación que debe hacer el estudiante. Vamos a adelantar un poquito esto. Según o teniendo como base
la teoría del conocimiento, la investigación debe estructurarse en 3 grandes etapas. Una primera etapa, la investigación a nivel fenomenológico, o lo que en teoría del conocimiento se llama de la contemplación viva. Esto genera 2 tareas de investigación obligatorias en el estudiante: el estudio teórico, conceptual, histórico y tendencial del objeto que investigo, porque yo no puedo ni siquiera hacer unos instrumentos sin antes haber investigado conceptualmente las categorías o variables esenciales que tiene el objeto que investigo. Y además el diagnóstico del proceso. O sea, tengo que diagnosticar el contexto en el que estoy haciendo mi investigación. ¿Para qué? ¿Para qué es ese diagnóstico? Esencialmente para lograr que podamos demostrar que el problema que estamos investigando existe. Esa es la esencia de un diagnóstico. Yo veo que a veces las personas hacen 100.000 barras, 100.000 platos de no sé qué, no sé cuánta estadística para hablar de 30 alumnos. Ese diagnóstico es un diagnóstico esencialmente para investigaciones que se hacen en ciencias médicas, en ciencias naturales, o sea, en otro tipo de investigación, pero no las investigaciones en educación. En general, las investigaciones en educación son contextos pequeños y el diagnóstico como segunda tarea de investigación sirve esencialmente ¿para qué? Para poder demostrar que el problema existe. Segunda etapa o momento de la investigación. Segunda parte de la teoría del conocimiento. De la contemplación viva, primera etapa, al pensamiento abstracto, segunda etapa. O sea, cómo buscamos cuáles son las bases teóricas que van a argumentar la propuesta que yo voy a hacer para resolver el problema y cómo yo hago mi propio aporte teórico, cómo lo construyo. Eso es pensamiento ya abstracto, ¿cierto? Con todo lo que lleva el análisis crítico de los teóricos, con todo lo que lleva a hacer hipótesis teóricas o ideas por defender según la teoría fundada dentro del trabajo, pero de alguna manera yo tengo que pensar cómo voy a resolver ese problema teóricamente. Y la tercera etapa sería lo concreto pensado, o sea, de ahí a la práctica. La tercera etapa. Miren cómo en el mismo gráfico hemos tratado de demostrar el camino de la investigación hacia 3 grandes etapas. Y por eso, si yo fuera a hacer un informe de investigación, de una investigación así, lo haría con 3 grandes capítulos. Un primer capítulo para la primera etapa de investigación, un segundo capítulo para la segunda etapa de investigación y un tercer capítulo para la tercera etapa de investigación. ¿Por qué? Porque lo que yo demuestro en un informe de investigación es el proceso de investigación, los argumentos y los resultados que tengo. Eso es lo que demuestro en un informe de investigación. Y si este es el caminito a través del cual hice el proceso, pues esto primero me genera, por un lado, a la hora de diseñar el proyecto de investigación, las distintas etapas de investigación, las distintas tareas de investigación. El estudiante entonces trabaja por cada tarea de investigación, paso a paso cada tarea. Termino la primera tarea, paso a la segunda, después a la tercera, a la cuarta. Hago informes por tareas de investigación y cuando ya tenga todo eso listo y ordenado, hecha la investigación, entonces haré el informe de investigación o lo que algunos llaman tesis. En este proceso y a través de estas 3 etapas es necesario que el proceso investigativo nos conduzca a 3 cuestiones fundamentales. Primero, que hay una contribución teórica y a esa contribución teórica es a lo que nosotros llamamos tesis. La contribución teórica de una investigación son sus tesis. Que tenga una contribución práctica, o sea, que esas tesis tengan un contexto en el cual se pueda aplicar y de alguna manera haya una construcción práctica de esa teoría, pero basada en esa teoría. Y que la investigación tenga una novedad científica, o sea, que tenga un eureka. Si usted como maestro o doctor no sabe cuál es el eureka de su investigación, no ha hecho investigación. O sea, esa es una pregunta obligada de cualquier jurado en una sustentación de tesis.
¿Cuál es el eureka? ¿Cuál es la novedad de su investigación? ¿Cuál es su contribución teórica y cuál es su contribución práctica? Si el estudiante es capaz de dar los argumentos de esos tres elementos, ha hecho un proceso de investigación realmente con método científico y bien ordenado. Por tanto, el proceso de investigación lo que hace es que se hacen informes por tareas. O sea, cuando nosotros decíamos ahorita que no es posible que un estudiante de posgrado nos entregue a nosotros una tesis hecha, o que termine las materias y llegue y le diga al tutor, bueno, ahora voy a escoger un tema de investigación. Imagínense hacer un trabajo de investigación en un posgrado en 3 meses. Eso es imposible. Se supone que si el posgrado tiene 3 años es porque en 3 años usted va a estar investigando. Por lo tanto, a lo largo de ese proceso usted tiene que ir construyendo a través de las distintas materias que tiene el programa, tareas de investigación. Y usted va haciendo informes de esas tareas de investigación que va construyendo para después poder armar el informe final de la llamada tesis, el informe, que es un informe final de investigación, ya por capítulos bien estructurado. Que yo digo, si fuera a armarlo por capítulos, lo armaría siguiendo la lógica de la teoría del conocimiento, porque ¿cuál es la otra lógica? O sea, una tesis no es un libro. Una tesis, que es donde están las tesis, es un informe de investigación que sí, que lo que nos demuestra es el proceso mismo de investigación que se viene desarrollando. ¿Cuál es entonces el dilema de las tesis? ¿Qué papel tiene que jugar el tesista y qué papel tiene que jugar el asesor? Es que, como dice Mafalda, la tesis es como un noviazgo. Desde que uno escoge el tema, se enamora y sigue enamorado hasta que sustenta la tesis. Es el noviazgo que empieza por ahí. Entonces, siguiendo este análisis, yo quiero ahora poner a debate el asunto de la diferencia entre lo que es una tesis y lo que es un informe. Si nosotros fuéramos al origen, de que tesis viene del latín tesis, y en la antigüedad una tesis surgía de una prueba dialéctica, estoy hablando de método dialéctico, desde la antigüedad, desde Sócrates, Platón, desde allá. Una prueba dialéctica en la que alguien debía sostener en público cierta idea y defenderla contra determinadas objeciones. O sea, una tesis es eso. Lo que yo defiendo con argumentos públicamente contra algunas objeciones o formas de pensar diferentes que tienen otros, pero que yo, desde mis argumentos, lo que hago es demostrar esas tesis para demostrar que hay una forma diferente de pensar. Entonces, en esa época antigua, las tesis no eran más que una proposición, una conclusión con razonamientos. Por eso es que yo a algunos de nuestros estudiantes les digo, cuando usted hace las conclusiones de su informe de investigación, en las conclusiones del informe están las tesis de su trabajo. Un buen profesor de posgrado lo que hace es leer primero que todo, cuando va a leer una tesis, las conclusiones. Después que lee las conclusiones, entonces empieza a leer los argumentos de las conclusiones dentro de ese informe de investigación. Entonces, a veces el estudiante, por terminar la tesis, o sea, el informe de investigación, pone cualquier cosa en las conclusiones que muchas veces no tiene nada que ver con los resultados que obtuvo. Entonces, eso no son conclusiones, eso no es un trabajo científico. Y eso no lo estoy diciendo yo ahora, lo decían desde la época antigua Sócrates y Platón. Fíjense de cuántos años estamos hablando. Ahí establecemos una conclusión clara y concreta. Cada tesis es una conclusión clara y concreta, pero que tiene que tener coherencia epistemológica. Y que además no puede ser una mera opinión. O sea, no puede ser, es que yo me imagino, es que yo creo. No, eso tiene que ser un duro trabajo de argumentos. O sea, usted tiene que estudiar a otros autores, usted tiene que mirar todo un proceso y demostrar que esa es su tesis y por qué es su tesis.
estamos hablando de la época antigua, ¿verdad? En la actualidad, ¿qué cosa es una tesis? Normalmente a nivel de las universidades. Es un discurso que se utiliza en el ámbito universitario. Concepto tesis es un discurso muy usual en las mejores universidades del mundo. La gente se gradúa con tesis desde la licenciatura hasta la maestría, el doctorado y postdoctorado. Pero que tiene la finalidad de que podamos generar una exposición para dar respuesta a una situación, problema o problema de investigación. O sea, así está planteado en la mayoría de la literatura, que las tesis en la actualidad deben dar respuesta a un problema de investigación. Si usted no tiene claro el problema de investigación, entonces lo que está escribiendo es una monografía, no está haciendo un informe de un proceso investigativo. Son dos cosas distintas. Una monografía y un informe de un proceso de investigación son dos cosas distintas. Y una monografía no es una tesis. No es una tesis. Incluso como concepto de la actualidad. ¿Qué incluiría, por supuesto, esta tesis en la actualidad? Un tutor, una persona que pueda guiar sobre todo metodológicamente el trabajo. No tanto la experticia, porque muchas veces el estudiante de posgrado ya viene con la experticia en el objeto de investigación. Lo que necesita el estudiante es un buen tutor con buen fundamento metodológico, que lo sepa guiar, que sepa cuestionar los argumentos, que sepa dónde están los argumentos y dónde no, que sepa si hay un error epistemológico. Eso es lo que se necesita, un buen tutor. Segundo, que se recopilen bien los datos cualitativos, cuantitativos, teóricos, empíricos, y que esa recopilación se haga a través de las distintas tareas de investigación por informe de investigación. Que haya un buen análisis y síntesis por parte del investigador, que eso es un método teórico. Que se puedan redactar los argumentos en un informe de investigación. O sea, que ya después el estudiante de doctorado o de maestría pueda elaborar los argumentos dentro de ese informe y demostrar que está aplicando métodos y que es consciente de los métodos que aplicó a la hora de obtener esos resultados. A veces uno le pregunta a un estudiante, bueno, ¿cómo llegaste a este concepto? ¿Con qué método teórico llegaste a este concepto? Y el estudiante no sabe porque no estudian los métodos teóricos. Saben qué es una encuesta, qué es una entrevista, qué es una guía de observación, pero no saben ni construir un concepto. Entonces, ¿qué tipo de investigación es esa cuando yo no sé ni sistematizar conceptos y ni siquiera sé cómo hacer un concepto nuevo? Entonces, de ahí que es muy importante que el estudiante de posgrado sea consciente de qué métodos aplica y qué resultados obtiene con cada método aplicado. Nosotros tenemos una propuesta que nos ha dado muy buen resultado. Si hay algún estudiante nuestro de pronto en algún momento en el chat lo podrá comentar. Y es que al hacer el diseño de investigación, o sea, definir la realidad, la necesidad, la situación problemática, el problema, el objeto, el objetivo de investigación, las preguntas científicas o supuestos de investigación, las tareas, los métodos a emplear y los posibles resultados, siempre le decimos al estudiante, cuando usted hace el diseño metodológico de la investigación, hágalo en un cuadro relacional. Relacione las preguntas científicas que derivan de la gran pregunta problema de investigación y que refleja las etapas de la investigación. De cada pregunta defina qué tareas va a hacer, a cada tarea diga cuáles y cuántos métodos de investigación requiere para su desarrollo y qué resultados científicos va a obtener con ese trabajo. O sea, hay que planear la investigación a partir de hacer un buen diseño metodológico, que no son solo métodos, hay que partir de supuestos y hay que partir de tareas de investigación por las etapas de la investigación. Entonces, eso es lo que permite después que en la redacción del informe el estudiante sea consciente de qué métodos aplicó en cada momento y en cada resultado investigativo. Y además, se dice que en la actualidad una tesis se hace a través de una defensa pública ante expertos, donde se refleja la novedad científica, donde se sustentan las tesis
O sea, donde se definen cuáles son los aportes científicos. Eso es una tesis en la actualidad. Fíjense, hicimos un comparativo. ¿Qué decían los grandes maestros de la antigüedad y qué dicen las universidades hoy de lo que debe ser una tesis? Yo sé que del dicho al hecho va un trecho. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo estoy diciendo no va a ser exactamente la realidad, porque la verdad es que en una investigación que nos ha tocado hacer en los últimos 4 años de los impactos en la formación de habilidades investigativas en los estudiantes de posgrado, las tesis que hemos revisado dejan mucho que desear de lo que es una verdadera tesis, o sea, de lo que es la formación investigativa de un estudiante de posgrado en maestría y en doctorado. Pero la tesis, ¿qué es? Es el espacio realmente en el lenguaje del estudiante, ya no en este lenguaje que estamos diciendo que es un investigador. La tesis es el espacio en el que el estudiante se transforma en tesista, ¿cierto? Ya estoy haciendo la tesis. Y casi los estudiantes dicen, ya estoy terminando, ya casi termino la tesis, lo único que me falta es el formato APA. Y es que el formato APA no se hace al final, el formato APA empieza al principio, les voy a decir por qué. Porque si usted no hace una buena ficha biográfica y una buena ficha de contenido, no está haciendo una buena investigación documental. Y por lo tanto la investigación no sirve. Entonces, eso no es al final. El APA es una manera que tenemos de organizar la investigación, nada más. Es una norma, como es la Vancouver o como es cualquier otra norma, que nos ayuda a ordenar el fichaje bibliográfico, el fichaje de contenido, la estructura que le vamos a dar al documento que vamos a hacer. Pero ese ya casi termino la tesis, lo único que me falta es el formato APA. Quien me dice eso a mí, tengo que decirle, no ha hecho nada todavía. ¿Por qué? Porque es que esa no es la investigación. Pero ¿cuáles son los rasgos que nosotros encontramos en los tesistas de manera cotidiana? Primero, el terror de la tesis. A cada momento, al estudiante que está haciendo su tesis, le viene a la mente que tiene que hacer la tesis. Y siento que en ese momento hay un cortocircuito en mi cabeza. Y empieza la película de terror, ¿cierto? El terror de la tesis. Tengo que hacerlo, pero tengo una cosa horrible y le tengo un miedo, yo no voy a poder, o sea, empieza un conjunto de elementos terroríficos alrededor de la tesis. Pero para un futuro tesista, el primer momento de la tesis viene viciado muchas veces de su desarrollo. Se amarga con la tarea. O sea, cuando usted se amarga con la tarea de hacer la tesis, es mejor que la deje y deje el posgrado. Porque hay que querer la tesis. Ya dijimos que ese proceso de investigación es como un noviazgo. Hay que amar la tesis. I love you. Yo amo mi tesis. Porque la tesis hay que hacerla con mucho amor y con mucha motivación. De ahí la importancia que tiene definir un buen tema de investigación desde el primer momento que estoy en el posgrado y enamorarme de ese tema de investigación. Y enamorar a mis profesores de ese tema de investigación. O sea, que haya un enamoramiento ahí mutuo y que eso lo logremos hacer durante todo el tiempo en que el posgrado está funcionando. También hay otro rastro. A un futuro tesista se le llena la agenda de cosas, de actividades, pero ninguno involucra la tesis. Tengo que dar clases, tengo que atender a los alumnos, tengo que dar la evaluación, tengo reunión, tengo junta con mi jefe. Eso quiere decir que hay un sentimiento de rechazo. Es como cuando uno no quiere ver a una persona y siempre tiene una justificación. Cuando a uno le gusta la tesis, uno ve la tesis en todas partes, aunque esté haciendo otras cosas. O sea, no se puede rechazar la tesis. Hay que involucrarse con la tesis noche y día, aunque no la esté escribiendo. Que si se le ocurrió una idea, yo a veces le sugiero a mis estudiantes de posgrado, tengan una libretica siempre al lado de la cama con un lápiz, porque a veces uno se despierta y se le ocurren brillantes ideas, hasta la novedad científica puede aparecer cuando uno está durmiendo.
y la anota y vuelve y sigue durmiendo. De manera que la tesis no puede provocar rechazo. ¿Qué tenemos que hacer? Cuanto antes tomemos conciencia de que hay que hacer la tesis rápido, mucho mejor. Hay quien dice, me voy a escribir la tesis, no sé cuándo volveré. Y son las llamadas tesis interminables. Los llamados doctores que terminaron las 16 materias y dicen que son doctores, pero no son doctores porque no han hecho investigación. Entonces hay que empezar a romper ese paradigma. No soy doctor no porque no tenga la cédula profesional. No soy doctor porque no he hecho investigación y no soy doctor porque no tengo tesis. Por eso no soy doctor. Porque lo otro son temas administrativos institucionales, pero el doctorado o la maestría lo da el proceso investigativo. Entonces sí tengo que saber cuándo volver, cuándo escribir, cuándo empezar y cuándo terminar. Otro elemento es que muchas veces convertimos la tesis en un agujero negro. Sé que tengo que entregar la tesis, pero no estoy haciendo nada. Y misteriosamente ya me estoy imaginando recibiendo el título. Eso le pasa a muchos. Ya yo me imagino mi título de doctorado, ya terminé todas las materias, ya quiero, pero no tengo tesis. No hay nada peor para un tesista que convertir la tesis en un agujero negro, o sea, en algo interminable, algo perdido. Otro rasgo del tesista. A un futuro tesista le parece, sobre todo cuando hay talleres de tesis y otras cosas, que todos los temas que escucha y que hacen otros tesistas son años luz más interesantes que el suyo. Es que en el grupo 2 es que Adriana está más adelantada, es que Francisco está más adelantado, es que la mía no, es que cada una es diferente. Cada una es distinta. Yo no me puedo comparar, no puedo comparar una tesis con otra porque todas las tesis son diferentes. Tienen determinadas condiciones de desarrollo. Entonces no es que yo estoy años luz de otra tesis, es que estoy en la luz de mi tesis, ¿verdad? Centrado en mi trabajo. Y antes de comenzar a escribir, vuelve otra vez el paredón del miedo y se alimenta mucho la comparación. ¿Cuál es mi sugerencia? ¿Cómo superar eso? Lean, piensen, escriban, porque siempre es mejor ocuparse que compararse. No se comparen con nadie. Trabajen, háganlo, escriban la tesis, ¿verdad? No se comparen. Porque nosotros, los maestros de posgrado, si somos buenos maestros de posgrado, no comparamos un alumno con el otro, ni una tesis con otra. Comparamos la tesis contra el mismo alumno y contra su evaluación, y con los resultados que esa tesis tiene como argumento científico. ¿De acuerdo? Entonces no hay por qué compararse con nadie. Hay algo importante que pasa también con los tesistas. Hace tiempo que está haciendo la tesis, pero no pasa de ser una simple oración. Escribí una oración en la tesis y volví a escribir otra oración y otro pedacito. Y a los 2 meses volví y me pegué a la tesis. Y a los 5 meses volví, hice algo de la tesis. Pero lo que pasa es que cuando a los 2 meses yo volví, retomé la tesis, entre comillas, que supuestamente debía ser la tarea de investigación, ya no me acuerdo de qué fue lo que hice en la tarea anterior. Y entonces no hay un proceso sistemático, continuo y riguroso. Yo creo que sí, que el trabajo de hacer una tesis, una investigación en posgrado es complejo. Yo no digo que no, pero no es imposible. Muchas personas se han graduado muy bien graduadas de doctorado y de maestría. Hay que aceptar que sí lo podemos hacer y cerrar ciclos, lo cual no es fácil. Hay que culminar el posgrado, tenemos que poner a prueba lo que hemos aprendido, pero ahí aparece otra vez el paredón del miedo. Aquí yo les pongo casi como una velada romántica entre el tesista y la tesis, ¿no? Donde hay una chica desvelada porque no puede hacer ni marco teórico ni tesis, pero porque no lo ha hecho sistemáticamente. Vea, si un estudiante empieza a hacer su tesis
desde el primer día que defiende o define y se le aprueba su tema de investigación, ni cuenta se va a dar cuando haga la tesis al final. Ni cuenta se va a dar. Porque ya ha ido haciendo informes de sus tareas de investigación. Eso lo que hay es que empalmarlo y ordenarlo lógicamente. ¿Qué planteamos nosotros ante esta situación? Leer, pensar, construir, porque evidentemente preocupándonos todos los días no lo vamos a resolver, porque es mejor ocuparse que preocuparse. Y el tutor, y ahí ponemos puntos suspensivos. ¿Qué? ¿El tutor qué? En general, en el posgrado hay varios tipos de tutores, ¿no? Hay tutores de investigación, hay tutores de tesis que generalmente ponen casi ya en el momento, unos 6 meses antes de que ese proceso ocurra, pero tiene que existir 1 o 2 profesores que ayuden o que guíen al estudiante en el cumplimiento de esas tareas que forman parte de las asignaturas de la investigación. Pero ese tutor tiene que tener unas características. Primero, tiene que ser una persona flexible. Si el alumno te propone algo, escúchalo, no impongas tu criterio. Y conversa con el alumno, trata de encontrar la esencia de lo que te está diciendo y de manera flexible lleguen a un acuerdo. La tutoría debe ser oportuna, o sea, en el momento en que hace falta hacerlo. Debe ser permanente, debe ser motivante. No hay nada peor que un tutor que desde el primer momento nos esté descalificando. Le entregamos un informe y nos diga, eso no sirve, vuélvalo a hacer. Pero ni siquiera nos dice cómo. Simplemente nos raya y ni siquiera nos dice cómo hacerlo. O sea, el tutor está para motivar, para decir, tenemos que mejorar esto, pero mira todo lo que has caminado, mira todo lo que tienes. Debe ser coherente. O sea, es muy difícil para un tutor decir hoy una cosa y porque no se acuerda lo que hizo en el informe anterior, le dice entonces hay tutores que incluso le aprueban el protocolo de investigación al estudiante y ya cuando toca casi sustentar la tesis, le dicen al estudiante que el problema está mal formulado. Imagínense, si el problema está mal formulado, hay que empezar la investigación otra vez, porque pues, lo que usted demuestra en la lógica de la investigación es todo el proceso investigativo para demostrar ese problema y transformarlo. Debe ser andragógico, o sea, respetar las características de las personas adultas, que son las que están en el posgrado. Debe ser muy respetuosa. El docente de posgrado tiene que respetar a la persona que está haciendo la investigación porque es su investigación. Orientarlo metodológicamente, pero ser respetuoso. Y además la tutoría en el posgrado tiene que ser formadora. Formadora desde lo personal, valores, ética, pero también desde lo profesional. Un tutor entonces es una persona que guía desde su saber, pero forma al estudiante desde su ser y desde su ejemplo. O sea, eso ayuda a demostrar que hay un principio pedagógico básico que es que el maestro instruye con lo que sabe, pero educa con lo que es. Si usted no es un buen investigador, si usted no es un buen ser humano, usted nunca será un buen tutor. Por otra parte, lo que hace el tutor es un trabajo personalizado porque está vinculando el proyecto de vida y el proyecto profesional del estudiante, desarrolla las habilidades investigativas del estudiante, enseña al estudiante a aprender los métodos de investigación, apoya el desarrollo de las contribuciones teóricas. Apoya quiere decir que cuando un estudiante hace una contribución teórica a la ciencia, es como un parto, está pariendo su contribución teórica. Por lo tanto, el tutor tiene que ayudar al estudiante a parir esa contribución teórica. No lo puede dejar solo. Tiene que darle elementos para ayudarlo a parir esa contribución teórica. Y de alguna manera también en el plano práctico lo tiene que hacer, lo tiene que ayudar. En definitiva, ¿dónde está realmente el dilema de la tesis? Muchas veces los estudiantes se vencen, se toman un buen café con la tesis,
y dicen, lo siento, pero tenemos que terminar. Y hasta ahí llegó mi proceso. Se acabó, no hago tesis, se acabó el posgrado, terminé las clases y ya soy doctor porque terminé las materias del doctorado. O ya soy máster porque terminé las materias. Entonces, ¿dónde radica el dilema? Primero, en que los requisitos del tutor es de las cosas fundamentales. Sin buenos tutores y que cumplan con sus funciones, no hacemos absolutamente nada en un programa de posgrado. Segundo, que el tesista sea consciente de su rol, o sea, tiene que saber cuál es el rol. Que el tema que investiga, a veces, ahí está el dilema, no está en concordancia con los lineamientos del programa de formación. No es que yo quiero investigar sobre cómo se produce neurocientíficamente el proceso de asesoría psicológica de tal cosa. Eso es para una maestría o un doctorado en psicología, no en ciencias de la educación. Entonces, por eso hay que definir estas cosas desde los primeros momentos. Yo recuerdo que algunas veces, sobre todo a los médicos y a las enfermeras, que se van muchas veces por su tema médico, me ha tocado decir, no, muy bien, hay que estudiar la hipertensión arterial, pero lo que hay que estudiar es cómo enseñar la hipertensión arterial o cómo hacer educación de salud, porque si no, entonces hay que defender el doctorado en un doctorado en medicina, no en ciencias de la educación. Y otro dilema es que no se aprende a investigar, sino que a veces es una batalla o una carrera por terminar las tesis. Definitivamente, y terminando el planteamiento de este seminario en web, lo que queremos decir es que a la hora de hacer investigación en el posgrado, vale más una cabeza bien puesta que una cabeza repleta. Y ese es un principio que nos enseñó hace mucho tiempo, como principio, como finalidad de la enseñanza Montaigne. Vale más una cabeza bien puesta que una cabeza repleta. Porque es que una cabeza repleta es una cabeza con un saber acumulado, con un saber apilado, pero que no dispone de un principio de selección de ese conocimiento, ni sabe cómo organizar ese conocimiento. Pero una cabeza bien puesta es una cabeza que no es tan importante acumular saber como disponer simultáneamente de una aptitud general para planear, analizar los problemas y resolver esos problemas, vinculando los saberes y dándole sentido. O sea, de alguna manera construyendo un conocimiento para resolver un problema. De esta forma, finalmente, lo que queremos plantear es que debemos formar en las universidades, en los posgrados, cabezas bien puestas para contribuir a la calidad de la educación. Y esa es una labor que debemos hacer nosotros, los docentes, porque, según dice José Martí, la labor del maestro es una obra de infinito amor. Muchas gracias. Entonces, ahora me corresponde revisar el chat, ¿cierto? Bueno, aquí hay algunos saludos. Voy a empezar desde arriba. Hay algunos que nos están escuchando desde Lima, Perú, y desde allá pues mandan saludos. También desde aquí de México, también algunos profesores que asesoran tesis nos están diciendo que realmente hacen un trabajo en algunas instituciones de tutoría de tesis, lo cual nos alegra mucho y ojalá pues esto de alguna manera haya servido para confirmar lo que están haciendo exitosamente con seguridad. Bueno, igual algunos otros usuarios, buenas tardes, saludos, saludos. Sigo adelante con muchos saludos.
Alguien dice que no escuchó nada, no sé si a todo el mundo le pasó, pero pues ya no hay mucho remedio para eso. La mayoría dice que sí se escucha. Dicen por aquí que nos saludan desde la comunidad de Satsuquil. También hay un planteamiento del doctor Pedro Alfonso que dice que en la actualidad en muchas universidades y en muchos ministerios se dirigen las investigaciones. Se tiene la concepción de que las investigaciones deben ser cualitativas o cuantitativas. ¿Qué opinión le merece esta clasificación? Yo pienso que ya ese tema se quedó atrás en el siglo pasado. Estamos hablando de un siglo donde la complejidad realmente es lo que está primando, la teoría de la complejidad. Por lo tanto, la teoría de la complejidad, incluso el método dialéctico nos está diciendo que no hay nada puramente cualitativo ni nada puramente cuantitativo, ni nada cuantitativo, sino que dialécticamente la cualidad y la cantidad se integran y que por lo tanto, en mi criterio, estaríamos hablando de investigaciones que a finales del siglo pasado tuvieron fuerza, incluso la cuantitativa, mucha fuerza en el siglo XIX y siglo XX, las cualitativas a finales del siglo XX, y todavía hay universidades que hablan de que es que estoy haciendo una investigación cualitativa en educación, estoy hablando en ciencias de la educación, o estoy haciendo una investigación puramente cuantitativa. Eso implica que el estudiante de posgrado realmente no está desarrollando todas las habilidades investigativas, porque está aprendiendo una sola manera de investigar. No está aprendiendo un sistema de métodos a través de los cuales puede llegar a hacer construcciones teóricas a la investigación. También se aprende aquí se plantea aquí que Margarita Vidal dice que lo que aprendí en mi doctorado en la UNISAN es que se empieza a hacer la tesis desde el principio de la investigación. Eso fue una aventura, dice Margarita, porque empezó con su tema, fue haciendo sus tareas y cuando vino a ver, Margarita ya tenía su tesis de doctorado hecha. Adriana Isunza dice por acá que estudiar mi doctorado en UNISAN ha desarrollado en mí un gran amor por la investigación. Gracias, doctora Teresita, sobre todo pues, por su ejemplo y otras cuestiones ahí de salud. Mónica Roja plantea que es un verdadero placer escucharlo, que entenderlo todo, cada palabra que se explica, que está orgullosa de pues, haber sido mi alumna. Pablo dice aquí, en México, las IES particulares no se diseñaron como entidades organizadas en academias y cuerpos académicos, cuya función principal es la investigación incorporada a la docencia. Más bien, son instituciones reproductoras de conocimiento cuya figura principal son los docentes y desde el currículum aparece casualmente la investigación. ¿Cómo iniciar academias si son docentes contratados por horas? Un saludo enorme, doctor. Yo digo que primero, lo primero es que internamente cada docente que esté contratado en una universidad tiene que saber hacer investigación. ¿Y qué hace investigación en el tema que enseña? O sea, tiene que tenerla. Es muy difícil tener un profesor universitario, posgrado, todavía más en un doctorado, que no esté trabajando en un proyecto de investigación, que no escriba un libro, que no tenga... A mí me parece que sería penoso que un estudiante de doctorado, de maestría, le pregunte a uno, ¿qué ha escrito usted? Profesor, ¿y cuántos libros ha escrito? Enseñar lo que uno no es capaz de hacer, lo que uno no ha hecho. Entonces, el planteamiento es que, aunque sean universidades privadas, tienen que certificarse, tienen que acreditarse, porque si no, no va a haber credibilidad internacional sobre la formación que estamos dando en México, sea privada o pública. Y el estudiante tiene que aprender a investigar. Eso está por cualquier estructura, incluso por la Secretaría de Educación. O sea, la Secretaría de Educación, al aprobar un programa de posgrado, de maestría y doctorado, obliga a la entidad, a la institución educativa, privada o pública, a fundamentar el tema de la investigación y cómo se hace. O sea, que no se haga es otro problema. ¿Cómo lograrlo? Primero, contrate profesores que hagan investigación.
que la hagan, que sepan hacer investigación. Segundo, que hayan publicado, que tengan libros, o sea, que sean productores de conocimiento científico. Si no, no podemos tener esos profesores en el posgrado. Ese es el primer problema. Eso obligaría a los profesores de posgrado a que para ser contratado en posgrado, pues yo tengo que tener un currículum que diga que yo investigo. Y por otro lado, el otro problema es que yo estoy contratado por hora, pero la verdad es que todo el mundo sabe que la contratación por horas es absurda. En las públicas y en las privadas, nadie trabaja las horas por las que lo contratan. Dígame un solo profesor que trabaje las horas por las que lo contrata, que trabaje bien. Con seguridad trabaja el doble de las horas contratadas, porque para poder dar 4 horas de clase, yo como profesor universitario necesito por lo menos 8 para prepararme. Estudiar, investigar, buscar, estructurar, buscar. Entonces, el profesor tiene que ser un permanente investigador y eso está en la naturaleza intrínseca del profesor universitario. La verdad tengo que decir, no se cree fácil contratar profesores de posgrado en los posgrados y las maestrías y los doctorados nuestros. Porque cuando usted empieza a preguntarle al profesor, a lo mejor es muy buen comunicador, fíjense, y da unas clases muy bonitas también. Pero el otro problema es que tiene que dar esas clases, pero con base en investigación. O sea, usted tiene que ser un investigador, tener como persona, o sea, a nadie le pagan hacer un artículo de investigación. El artículo de investigación uno lo hace en horas extras sin que nadie me lo exija, porque forma parte de mi currículum, un artículo científico. A nadie le pagan un libro, ni nadie hace un libro para que se lo pague. Uno hace un libro porque deja un legado científico. Y después o no, quién sabe si se convierte en un bestseller. Pero mientras tanto, el libro se hace. Y además, cuando un profesor trabaja en la universidad, en paquete didáctico, la guía del estudiante, los materiales que le da, todo eso lleva investigación o supuestamente debe estar hecho con base en investigaciones anteriores. Entonces, realmente, son profesores contratados, sí, pero hay un nivel de exigencia en las universidades privadas que puede ser esa. Yo lo contrato por hora, pero usted me tiene que exhibir un currículum de investigador. Puede ser eso. Y también las universidades privadas tienen profesores de tiempo completo, ¿no? Y a esos profesores de tiempo completo hay que exigirles que investiguen. Hay que exigirles que publiquen. Hay que exigirles que hagan su trabajo, porque de alguna manera, si no, vean, un profesor universitario no es una persona que dicta clases, que juega a las clases con los alumnos, que es muy buen comunicador y que a la gente le gusta mucho lo que habla. Un profesor universitario tiene que respirarse el profesor universitario, tener nivel académico, ser un investigador, de alguna manera tener cultura general también, ser un educador, conocer lo que enseña, pero también no se es profesor universitario, ni siquiera en una licenciatura, no en una maestría o un doctorado, ni siquiera en una licenciatura. Se puede ser un profesor universitario sin investigar, porque el concepto de la universidad está ahí, en que usted actualiza el conocimiento que enseña con base en las investigaciones que llevan sus profesores a través de la docencia. Entonces es obligatorio, es innato, es intrínseco a la naturaleza de un profesor, sea contratado como investigador o no. Por lo menos ese es un criterio que yo tengo y que además siendo incluso profesora, he sido profesora de universidades públicas y de universidades privadas, pero en mi estructura como profesora universitaria, sin que nadie me lo exija, siempre está qué libro voy a escribir, qué artículo voy a hacer, qué proyecto de investigación estoy haciendo, porque si no, ¿cómo enseño a los demás? Sería muy complicado. Dice Leticia, acá abajo, considero que todas estas palabras cobran un gran sentido, porque gracias a esto lo he sentido. Y ahora soy mucho más consciente del reto, compromiso y amor que representa lograr un doctorado. Arango dice, excelente seminario web, doctora, me ayuda a recordar cosas. Ese debe ser Diego Arango de Colombia, que fue mi alumno en un tiempo.
Perla Barriga dice, gracias doctora por su guía, apoyo y especialmente por su permanente motivación. Marisa Pacheco dice, o sea, hace una reflexión y dice, desarrollar y fortalecer la disciplina y convertirla en un valor que rige tu desempeño como tesista es parte del éxito en esta labor ardua pero satisfactoria. Excelentes palabras de reflexión de Marisa. O sea, hay que estar comprometido para desempeñar esa labor. Bueno, Sandra María Sánchez de Colombia. Sandra, ¿qué tal? Muchas gracias, doctora, por darme la dicha de escucharla nuevamente. Excelente exposición, un fuerte abrazo. Marisa Pacheco de nuevo dice que una buena disertación y bueno, hace como un análisis de mirar este webinar varias veces según Marisa. Eufrosina nos dice que felicidades doctora por los aportes y la motivación. Erika pues le gustó el webinar, otros pues están evaluando el webinar. Perla dice de nuevo mi reconocimiento a su excelente trayectoria. Javi Lara dice muchas felicidades por todas las aportaciones y porque durante el programa de maestría nos ha invitado a ver de manera diferente el proceso de investigación. Otros más pues dicen, evalúan el webinar, excelente exposición o algo así. Y Sandra María, de nuevo desde Colombia, dice que desde el Chocó, Colombia, estoy complacida de escucharle nuevamente. Sonia, gracias por estar ahí. Gracias por todas esas enseñanzas que mucho me están sirviendo ahora que estoy conduciendo la asignatura de metodología de la investigación. Por eso hay que aprender a investigar, porque después ustedes van a ser los profesores de metodología y los tutores de esos estudiantes. Mónica Rojas pregunta que desde su experiencia, ¿cuál es el principal obstáculo que encuentran los docentes para realizar la investigación en sus instituciones? Bueno, el tema esencial es que las instituciones son muy reservadas y a veces no quieren que tú saques a la luz un problema que además tienes que investigarlo. Me parece que es una posición muy reduccionista de algunas instituciones porque tú descubres el problema, pero se supone que le vas a dar solución a la misma institución. O sea, una institución abierta lo que haría es, venga, usted se está pagando el doctorado, pero venga, que yo le doy mi institución para que lo haga. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Todos los alumnos cuyas instituciones no quieren que ustedes apliquen su doctorado, Universidad Santander, CICIG Cancún, abre sus puertas para que lo apliquen. Y hacemos los productos para que lo apliquemos aquí. Porque sí hace falta un contexto para poderlo hacer. Pero el obstáculo principal es eso, es que hay un falso proteccionismo a determinados datos porque no se confía en el investigador, porque usted lo que tiene es que, incluso, ojalá uno tuviera tantos investigadores investigando sobre problemas que tiene mi institución para darle solución. Eso sería ideal y sin que además nos costara un centavo, porque además eso lo está haciendo una persona que está pagando su doctorado, además. Es una cuestión absurda. Y yo digo que de la prehistoria, además, de una prehistoria que no tiene nada que ver con el I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Nada que ver con la gestión de conocimiento, nada que ver con las condiciones actuales de desarrollo de la investigación. Dice Margarita que el orden y método para el conocimiento y aplicación a la educación y la enseñanza, bueno, está diciendo el orden y método que es de lo que yo, pues como lo he enseñado. Liliana Martín Gamboa dice que felicidades por los aportes, me agrada saber que existe esa empatía, hizo mención a cómo nos sentimos en este proceso, por lo que agradezco la paciencia, el apoyo y la motivación y estoy descubriendo un mundo fascinante. Eso es como un noviazgo, uno descubre en el novio un mundo fascinante a lo largo de todo el tiempo, ¿cierto? Marilara dice, lo importante de investigar es transformar el conocimiento en una aportación científica y aplicarlo a la práctica profesional. Y es para ello motivar el pensamiento crítico. Girian Caballero plantea, muchas gracias doctora por todas estas aportaciones. En lo personal me estoy apropiando de muchos aspectos que menciona, ya que he sentido como un ligero desapego
con respecto a los métodos de investigación. Pero con todo lo que ha mencionado usted, he sentido esa chispa para mejorar esa parte en mí, en el día a día. Giria, y además con una muy buena investigación que tiene sobre la enseñanza de la matemática que tanta falta hace en estos momentos. Bueno, muchas gracias, Verónica Bucio. Un abrazo como siempre, pues maestra. Erika Morales plantea que lo platicado en este webinar lo puedo aplicar y aterrizar mucho más a la información de mi tesis. Más aún, Erika, que ya estás terminando tu tesis de maestría. Otros, muchas gracias por la exposición, doctora, y muchísimas gracias, doctora. Eso es todos los comentarios que tenemos en el chat. Lo importante de todo esto es que lo que hemos planteado aquí sirva para reflexionar, para comprender la investigación de una manera diferente, para entender que a la universidad no vamos a hacer que llenemos nuestra cabeza, o sea, la llamada cabeza repleta, sino a lograr que nuestra cabeza esté bien puesta. ¿Con qué? Con construcciones teóricas, con construcciones prácticas, con que cada estudiante al salir de la universidad sepa que tiene un aporte hecho no a sí mismo, sino también a la sociedad, a su entorno laboral, y que eso se convierte también en un proyecto de vida y proyecto profesional de cada uno. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos. Habla un maestro, es la vida quien habla, se iluminan los sueños.